Familia que son los tuyos, te rechazan, entonces, ¿qué puedes esperar del mundo? ¿A dónde te vas? Entonces, mucha gente en los 90 empezó a salir del closet y demás, y había mucha bibliografía para gente de la diversidad sexual, desde novelas, desde libros, se empezaron a formar grupos de apoyo. Sí me ha pasado que me traumó la cantidad de desconocimiento, de dolor, de angustia. ¿Qué tal, amigos, amigas de Galería Diversa? Estamos una vez más aquí en este espacio de comunicación, en este espacio de diálogo, donde, como siempre les decimos, aquí tenemos entrevistados, entrevistadas para que de viva voz y en primera persona pues nos cuenten de dónde vienen, qué hacen y a dónde van. Este día tenemos una entrevistada de lujo, como han sido los demás y los que vienen, pero hoy nos invitó a su casa. Estamos aquí en este bello jardín y en un ratito más les voy a decir quién es. Hoy tenemos una invitada, una mujer que yo aprecio mucho en lo personal, pero alguien que ha aportado mucho a la discusión social, a la discusión desde el activismo de la diversidad sexual, pero también desde el activismo de los derechos sexuales y reproductivos, de la sexualidad, de esa cosa bonita y gozosa que es el sexo, las sexualidades. Es una mujer que ha explicado con bolitas y palitos temas complejos como es la orientación o las preferencias sexuales, ya nos dirá ella, preferencias u orientación, porque hace 23 años ella publicó un libro que ha sido paradigmático para nuestro país. Papá, mamá, soy gay, de Rina Reisenfeld. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy encantada de estar contigo, Antonio. Gracias. Y sí, hace 23 años, digo, ha tenido sus actualizaciones. Claro. Pero qué impresión, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Antes de entrar aquí, de estar aquí en este bello jardín en su casa, que nos estás abriendo las puertas de tu casa, me decías que ya van 5 reediciones, pero en cada reedición lo vas actualizando. Se va actualizando porque la vida también tiene cambios. Por ejemplo, cuando salió ese libro no existía el matrimonio igualitario, Claro. Había muchos derechos no reconocidos, no había grupos de familias, que ahorita ya hay grupos de familias por la diversidad sexual de sus hijos y hijas. Pues han pasado varias cosas, entonces el libro ha sido un gran acompañante de la historia. Claro. A las familias, pues. Más de 2 décadas de que hiciste este libro. Tú, antes que todo, cuéntanos, querida Rina, ¿quién eres? ¿Quién es Rina Reisenfeld? Bueno, yo soy Rina Reisenfeld, soy psicoterapeuta, humanista, soy sexoterapeuta también. Ajá. Y soy la directora académica del Armario Abierto. El Armario Abierto, una librería que ya hablaremos también a profundidad, que también fue paradigmática para su tiempo, para su momento, y nos ha aportado muchas cosas muy bellas esa querida librería, que yo siempre se lo he dicho a Luis Perelman, tu querido socio, pero gran amigo, que más allá de un negocio, el Armario Abierto ha sido un espacio de confluencia, de coincidencias en este afán de conocer y entender los temas de las sexualidades. Entonces, ha sido como un centro educativo, porque sí. Hemos hecho, nosotros de hecho seguimos teniendo un diplomado avalado por la UNAM de educación sexoafectiva. Hicimos muchas cosas culturales sobre la sexualidad. Claro. Y hemos tratado de promover la educación sexual humanista por medios de comunicación, con materiales didácticos, con pláticas, con talleres, con espacios de discusión, como hemos logrado y podido. Como se ha podido. Y bueno, escribiendo libros. Y asistiendo mucho a los medios de comunicación. Yo creo que ustedes han sido 2 sexólogos, tú y el querido Luis, que han tenido una difusión en medios, porque una
tienen una empatía muy fácil, muy buena. Somos con los medios, son encantadores, pero dentro de ese encanto, pues siempre el verbo, el razonamiento sobre estos temas, pues está por delante. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que te quiero preguntar, pero me estabas diciendo, ¿quién eres? Rina, además ser sexóloga, psicoterapeuta. ¿De dónde vienes? ¿De dónde te educaste? ¿Dónde fueron tus estudios? ¿Por qué estudiaste esa carrera tan hermosa que es la psicología? Pues esto de atender a personas en temas pues muy personales que son la salud emocional. Pues mira, no sé, siempre me ha llamado la atención la sexología y la psicología. ¿Juntas? No, siempre. Ajá. Yo creo que vengo de una familia muy conservadora, muy cerrada, paradójicamente. Sobre todo mi papá es muy conservador. Mi mamá era una persona que en paz descanse mucho más abierta y siempre me generó intriga por qué la sexualidad causaba tanto problema. Porque incluso típico que en la primaria la típica maestra aburrida, ya sabes, que te está contando algo, pero bla, 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 que dices tú, por Dios, falta una hora. Y de repente alguien decía alguna palabra relacionada con el tema, la que tú quieras. Cualquier bobada que le decimos groserías, ¿no? Ajá. Que decía que el pito, no sé, ¿no? Que me llamaba la atención por qué hablar de esos temas era grosería. O sea, ¿por qué la maestra se alborotaba tanto? Porque si le decías árbol, pues la señora no se movía del lugar. Claro. Pero las cosas sexuales siempre generaban algo. Me generó mucho misterio qué era. Claro. O sea, yo siempre digo que yo me pude haber brincado la secundaria y la prepa, que las padecí académicamente horrible, soy pésima en matemáticas y todos sus derivados fueron para mí un dolor de cabeza. Y yo siempre tuve inquietud de saber de ese tema. Y yo vengo de una casa muy intelectual, que fíjate, mi mamá era una gran lectora en general de cosas, y yo no salía de los cómics de Archie. Esa era mi bibliografía. Qué chido. Sí, ¿no? Qué paradójico que acabé teniendo una librería, ¿no? Yo eso digo, no demeriten a sus hijos. Yo iba reprobada, pésima. Cuando terminé la carrera, mi mamá decía, por favor, haz una tesis, yo no quiero ninis en mi casa. Bueno, nadie quería el desorden, porque terminé con doctorado, maestría, cuando encontré lo que a mí me apasionó. Lo que te amabas. Y mi mamá, con tal de que yo leyera algo que no fuera Archie, Ajá. me compraba lo que yo quisiera de libros. Y yo tenía una gran pasión por libros de sexualidad, que había muy pocos, por cierto. No había dónde encontrarlos. Estoy hablando de los 90, tal. Entonces, una librería y ya sabes. Yo no sé cómo tenía un radar, así detrás de este y del otro, ahí hay un libro, que me compré unos libros que honestamente yo no los hubiera comprado a mi hija ahora si hubiera tenido 15 años. O sea, yo me leí El Marqués de Sade, que está fuerte a unas edades, pero mi mamá me compraba lo que yo quisiera. Los inadaptados, pues antes no había tantos libros académicos. Entonces, no sé, me compraba. Y yo leí muchísimo. Cuando terminó la carrera, que no sabía de qué hacer mi tesis, me daba flojera, que quién va a leer esta porquería, que bla, 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 bla. Y un día ella me dice, a ver, a ti tanto que te gusta la sexualidad, ¿no? ¿Qué tenía yo? 17, no es cierto, 20X, ¿no? Me dice, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad y erotismo? Recuerden que antes no había internet, entonces eso de me meto a Google, pues cero, ¿no? Era ir a la enciclopedia. Era a la enciclopedia, no, era ir a la UNAM, a las fichitas, a la búsqueda. O sea, en aquellos ayeres, pues Sí, cero, claro. no había lo de hoy. Y me dice, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Y por primera vez dije, no, fíjate que no sé. Ah, pues ¿por qué no investigas? Y pasé de la nini flojita, ¿no? Por no decir más, hacer una tesis tan grande que la tuve que partir. Me apasioné, me encantó. Yo tuve una maestra, que en paz descanse, Irma Garcidueñas, que fue de las fundadoras de la Sociedad Mexicana de Sexología en aquel entonces, y me dijo, pues tú, esa maestra que tuviste que tanto te gustó, ¿por qué no le llamas que te ayude con la tesis? Claro. Resulta que Irma vivía cerca de mi casa, le hablo, Irma no tenía hijos, y me adopta, y yo tengo clases intensivas con ella, cañón. Ella veía pacientes, me contaba los casos y me decía, ¿tú qué harías? Léete esto, léete el otro. Y O sea, te guió. me guió
yo me eché la carrera, después me especialicé en psicoterapia y sexología al mismo tiempo. Yo trabajaba y me eché las dos especialidades. Claro. Con eso me pagaban, en mi casa me pagaban la de psicología, la de gestal, y mi papá me dijo algo muy sabio. Me dijo, mira, yo no voy a apoyar eso de sexología, porque acuérdate que en los 90 una mujer sexología, familia tradicional, era como, no sabía él si era carrera de prostitución o como de qué diablos. Ajá. Y me dijo, yo no voy a apoyar eso porque no estoy de acuerdo, pero si tú crees que sí, pues llegan, yo no te voy a estorbar. Entonces me dijo, yo te voy a pagar esta, yo trabajaba y me pagaba la otra. Y pues eso generó que yo a los 28 años tenía 2 especialidades, ya tenía mucho recorrido con Irma de trabajo en terapia también, mucho, y me topé con Luis Perelman en la vida, en un taller que nos pidieron, y yo tenía mucha esta inquietud de materiales de sexualidad, tenía mucha hambre de conocer, de leer, y era muy difícil de adquirir. Entonces yo quería hacer un espacio donde cualquiera entrara y dijera, bueno, ¿qué hay de tal tema? Y hubiera. ¿Por qué tenía que ser complicada la sexualidad? Y me topo con Perelman, que tenía la misma idea que yo. Y entonces empezamos a platicar. Se encontraron 2 vidas que, podemos decirlo, además coinciden en que los dos tienen un origen judío. Son 2 personas judías que... No sé si también sea conservadora su familia, pero sí, en una de esas, que alguna vez lo escuché contar parte de su historia. Y más allá del tema judaico o del judaísmo, pues son familias conservadoras que pues les cuesta trabajo que los hijos anden hablando de cosas de sexo en la televisión, ¿no? Por ejemplo. Mi papá, por ejemplo, de todos los años que hablamos en televisión, vio algún programa mío, pero muchos años después. Mi papá fue muy claro en que no eran sus temas. De hecho, pasaba por mí a la librería y me hablaba por teléfono, voy a pasar por ti, no entraba, era una librería. Sí. Yo le dije, ¿qué crees que vas a encontrar? Son libros. Bueno, había dildos también de repente. Pero muy adentro. Pero en la parte él nada más como que me dijo, así como de, cada quien sus cosas, ¿no? Claro. Y bueno, pero yo le agradezco que siempre me respetó. Pero qué fascinante tener, por ejemplo, una familia que, a pesar de que tenga concepciones ya muy arraigadas, heredadas además muchas veces, pues te permita, te dé la libertad. Pero tú has tratado con mucha gente en el diván, niños, jóvenes, señoras, señores, que seguramente pues te has confrontado a historias de terror en ese sentido, querida Rina. Pues mira, lo que te puedo decir es que cada vez me fui dando cuenta que la sexualidad, lejos de ser algo lindo y bonito y gozoso, era un gran sufrimiento para muchas personas. O sea, una vez alguien me preguntó, ¿alguna vez alguien te ha traumado o algo te ha traumado, así que alguien te cuente algo que te trauma? Le digo, que yo te diga que alguien me sorprende con algo de sexualidad, en 30 años de terapeuta no me ha pasado, pero sí me ha pasado que me traumó la cantidad de desconocimiento, de dolor, de angustia, de vergüenza, de miedo, que hay en este tema, ¿no? Eso fue lo que me despertó la gran pasión, porque dije, ¿qué está pasando? ¿No? Más una vez alguien me decía, ay, ¿y cómo termina un terapeuta de pareja? Yo soy terapeuta de pareja también, terapeuta de pareja y terapeuta sexual después de horas de dar terapia, le digo, diciendo gracias a Dios, a mi pareja y a mi vida, porque la gente no me consulta a contarme bonitos momentos. Claro. La gente tiene momentos muy desastrosos y eso es consecuencia de la cultura en la que estamos y de la educación sexual que tenemos, que por cierto no es nada buena y está llena de angustias, vergüenzas, culpas, enredos, hay que estar descubriendo las cosas, nadie te dice nada y bueno, pues ahí es donde hemos trabajado tantos años, ¿no? Estas resistencias sociales o culturales en los temas particularmente de la sexualidad o las sexualidades, hay que hablar en plural cuando se habla de la sexualidad, ¿qué tanto han evolucionado? Bueno, tú hiciste este libro en el año 2000 o antes del 2000, o seguramente. No, es en el 2000 tal cual.
tenías una realidad, tenías las problemáticas de aquel momento, los y los jovencitos, particularmente los jóvenes gays, lesbianas. ¿Qué ha pasado en estos más de 2 décadas? Las problemáticas de los muchachitos, muchachitas de los 90 son las mismas de los muchachitos, muchachitas millennials de ahorita. No son las mismas y sí son las mismas. A ver, ¿cómo es ¿no? eso? Sí, ¿verdad? Parece una contradicción, pero no lo es. Cuando surge este libro de Papá, Mamá, Soy Gay, lo voy a contextuar un poquito, ¿no? Cuando se vino los problemas por VIH en los 80, sí, lo que nos trajo positivo es que se empezó a hablar sobre sexualidad y empezaron a haber muchas salidas del closet. Claro. Porque antes todo era lo oscurito, lo calladito, la gente así como de bajo perfil, eso como que ¡pum!, brotó. Entonces, mucha gente en los 90 empezó a salir del closet y demás, y había mucha bibliografía para gente de la diversidad sexual, desde novelas, desde libros, se empezaron a formar grupos de apoyo, porque surgieron los grupos de apoyo de VIH, y también surgieron grupos de apoyo y grupos de encuentro, ¿no? De personas de la diversidad sexual. Entonces, como que todo tuvo un auge, y las familias, pues, se les salía del closet todo el mundo y no sabían ni qué hacer. No sabían si había que apoyar eso, si había que rechazar, cómo apoyar, había que llevarlos al psicólogo a que cambien. Acuérdate que antes no había esta información. Claro. O sea, apoyar era llevarlo al psicólogo a que cambie, apoyar era que está bien, que hay diferentes orientaciones. No, perdidos. La buena intención siempre en las manos, pero la buena intención se vuelve un infierno cuando no tiene una buena guía. Claro. ¿No? Porque, como dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones también. Y las familias con la mejor intención, pero no sabían para dónde, hicieron varias, pues hay gente que se la pasó mal. Muy mal. Así, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que, pues, esta gente necesita una guía. Me llegan a mí a terapia, ¿no? Pero, pues, yo atiendo a terapia, pues, de persona en persona, y me dice una mamá: Reina, necesitas hacer algo para que más gente se entere. Claro. O sea, necesitamos como masivizar. Y me dice otra cosa muy interesante. Me dice, hay algo que tú como terapeuta no me puedes dar. Y digo, ¿qué? Me dice, yo ya entendí que esto, que el otro, pero yo quiero verle la cara a alguien que me diga yo también. Okay. Y me doy cuenta de la importancia de los grupos, la importancia de la voz de otros. Y me dice, ¿no tienes alguien que también tenga lo mismo que yo? Y dije, caray, pues tienes razón. Entonces le hablé a gente conocida. Yo entrevisto mucho personas para mis libros. De hecho, Papá, Mamá, Soy Gay está lleno de testimonios de mamás y papás. Y hijos, hijes, o sea, familiares que dan su voz para abrirle camino a otros. Y efectivamente les llamé. Dije, con que venga otra, pues ya está, claro, ¿no? Y llegaron 10 personas y se juntaron y... Claro, se dedicaban a llorar, luego empezaron a crecer y de ahí surgió el grupo de familias por la diversidad sexual, que también ya celebra pues como 23 años. Sí, o sea, con nuestra querida Miriam Ángel. Con Miriam Ángel, justo, y ellas tomaron, digamos que yo lo empujé, pero ellas lo agarraron y ellas se han seguido y han sido grandes activistas también. Más allá de su hija, ¿no? Que más me da allá risa, de su siempre hija, relata la historia que su hija, ay mamá, o sea, la lesbiana soy yo y tú te hiciste la activista, ¿no? La súper activista, han influido en las leyes, han hablado acá allá. Ahí hay otro súper personaje. Y con todo esto yo me voy dando cuenta que hay que darle algo a los papás, claro, y a las mamás. Y de ahí va surgiendo este libro, justo. Sí, mira, y yo recuerdo, nunca olvidaré cuando lo presentaste, no me acuerdo en dónde ya. En Casalam. En algún lugar, en Casalam. En el jardín. Y creo que estaba Anabel, ¿fue cuando fue Anabel Ochoa? No. Sí, fue una mesa como de 6. Y que Anabel, una extraordinaria y gran sexóloga, amiga tuya, muy solidaria, siempre con el armario abierto, decía que este libro era una suerte de, manual, ¿no? Como para que los papás agarraran la onda, y el consejo que le daba a los jóvenes, a las y los jóvenes, era que, pues, que lo compraran, ¿no? Y que bajita la mano lo dejaran ahí.
para que ya los papás, que fuera una forma de salir del closet, acercándoles la información, que lo dejaran por ahí para que los papás vieran, o sea, que fueran viendo, ¿no? Digo, Anabel lo hacía de forma chistosa, pero había todo un trasfondo en esto, porque ella también como psicoterapeuta, como una mujer de medios donde tenía su consultorio virtual en la radio y que, bueno, era impresionante el rating que tenía, pues todo el tiempo le llegaban casos, algunos muy terribles. Entonces ella decía que el libro que estabas presentando, volvemos a la época, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000, donde todavía había un estigma terrible, que lo sigue habiendo, pero bueno, estaba más marcado antes, no teníamos leyes como la de la no discriminación en el CONAPRED o a nivel federal o en la Ciudad de México. Entonces era un contexto muy, muy adverso para quienes salían del closet y las familias donde también se explicaba y se explica que pues también de alguna manera salen de un closet, ¿no? Al tener un hijo gay, una hija lesbiana, una hijo o hija trans. Entonces es como todo una cosa que hay que conocer, que hay que entenderla a partir pues de las experiencias y de la explicación, que además es en un lenguaje bastante amigable, no es el superlenguaje de la Rina Risenfeld académica, donde está acá hecho para que la gente lo entienda. Que la gente común lo entienda, que no necesariamente tiene que ser sexólogo, sexóloga, psicólogo para poder entender, ¿no? Es entender cosas de vida. De vida. Se trata de entender cosas de vida, cosas de familia, cosas del cotidiano que suceden, ¿no? Y ese era el objetivo que le llegara a la gente, porque una sociedad no camina si el otro lado no tiene recursos para caminar de la mano con. Claro. Fíjate, bueno, rápidamente en el índice, bueno, está la gran noticia, ¿no? Papá, mamá, soy gay. Los hijos no siempre cumplen con las expectativas de los padres o de la familia, buscando respuestas, ¿por qué soy gay? ¿Por qué existe la homosexualidad? ¿Por qué existen las personas de la diversidad sexual? Y todos los mitos habidos y por haber que hemos heredado de las religiones, de visiones muy conservadoras y mal informadas, ¿no? Sí, y 1000%. bueno, los mitos aquí tienen una gran presencia en todo lo que tiene que ver pues con estos temas. Y bueno, pues aquí está, mamá, papá, soy gay, después de 23 años de haberse hecho. Y cuéntanos, todavía está, ¿lo encuentran en el armario abierto o en dónde? Ahorita no lo encuentran porque está agotado. Está agotado, ok. Se está haciendo otra edición. Una edición. Y bueno, el libro ya ha pasado por varias portadas, historias. Yo tengo el original. Tú tienes el original y se ha actualizado mucho en las leyes, en las cosas que hay. Y bueno, pues se sigue requiriendo, justo cuando yo decía, bueno, a lo mejor este tema ya no. Ajá. Y hay una cantidad enorme de mamás y papás que me hablan a decir, auxilio, salió del closet, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, cómo esto, cómo lo digiero, tengo miedos, la religión, porque tiene un capítulo de religiones de las muy religiones. amplio, de miedos, mitos, de qué hacer. Entonces, pues se sigue requiriendo. Y de cómo también social y culturalmente pues existe pues toda esa pues esas ideas erróneas en torno a algo tan humano como es amar entre personas del mismo sexo o tener una vida sexual. Y bueno, una gran apuesta es también que ha sido evolucionando, querida Rina, el tema de la salud de las personas, la salud emocional, que también deriva en la salud física, ¿no? Porque bueno, una persona que se ama, se quiere, te escuché una vez, regularmente va a tener una vida sexual, pues también se va a proteger porque se quieren, se ama, ¿no? Y ahí cómo opera este tema de cuando alguien se acepta, también eso repercute en su vida sexual y en su salud sexual. Pues mira, la salud, además de la salud física, como dices, la salud emocional, hay que entender que la salud emocional de un individuo, llamado también la autoestima, se construye también con el entorno. Claro. ¿No? Yo siempre digo, cada quien tiene que construir su autoestima, pero los ladrillos sí vienen de afuera. ¿No? Ya. Entonces yo digo, bueno, un ejemplo. Yo te digo, soy una mujer guapérrima. Ok, va, ¿no? Pero vamos a una reunión, todo el mundo agarra onda, a Rina ni un vaso de agua. Ok, bueno, siguiente vez. Sí, soy una mujer muy guapa, ¿no?
todo el mundo agarra onda, a Rina ni un vaso de agua. ¿Cuánto tiempo crees que yo voy a sostener eso? Va a llegar un momento en que digo, Dios, pues creo que huelo feo, algo está mal en mí. Claro. O cómo sé yo que lo que digo es importante, porque hay alguien que me entrevista, porque alguien me publica, porque alguien me escucha. Si yo hablo y nadie me pela, pues algo está pasando, voy a dudar de mí. Entonces siempre estamos vinculados con los otros. Claro. En este caso, la autoestima de las personas de la diversidad sí tiene que ver mucho con el entorno y la familia, mucho. De hecho, la doctora Caitlin Ryan hizo un estudio en el 2009 que fue publicado en la revista Pediatrics, o sea, fue un estudio profesional con seguimiento y todo, acerca de lugares donde había niveles muy altos de discriminación hacia personas de la diversidad sexual, y se vio que bajo este parámetro, una persona de la diversidad que viene de un ambiente muy discriminatorio tiene 3 veces más posibilidad en tener problemas de drogas y alcohol fuertes, ¿no? En tirarse, en dejar de cuidarse y tener conductas sexuales de riesgo, en tener más índices de ideación suicida y de suicidios, obviamente, porque si tu familia, que son los tuyos, te rechazan, entonces, ¿qué puedes esperar del mundo? ¿A dónde te vas? El mundo se vuelve un lugar hostil. Entonces, hay gente que de plano se siente la manzana podrida de la casa, o sea, ya no sabe ni para qué seguir ahí, si ha ensuciado a su familia, ¿no? Que la familia no ha sabido qué hacer con eso. Y tiene repercusiones graves en la salud, niveles de depresión importantes, que lo pudimos ver incluso con la pandemia. Sí. La gente empezó a tener aislamiento, no trabajo, o sea, cosas acá, y los niveles de suicidio, depresión, angustias y demás subieron a la voz de ayer. Incluso de conductas de riesgo, porque las apps para tener sexo casual subieron de nivel altamente, con todo y que estábamos con que no contacto, la gente necesitaba contacto y pasó por encima del riesgo que pudiera significar eso, ¿no? Entonces, las personas para cuidarnos necesitamos sentirnos valiosas. Claro. Y la forma de sentirnos valiosas es que somos validadas, reconocidas por un otro, ¿no? Por eso tú haces la diferencia a un otro. Mira, esto que estás planteando, querida Rina, me recuerda mucho a una querida amiga que yo sé que también es tu amiga, Rosa Feijó. ¿Te acuerdas de Rosa? Que la tengo que entrevistar, la tengo que traer ella vive en Veracruz. Y me acuerdo cuando me fue a contarlo, cuando hizo su primer libro y que nadie se lo quería editar, fue a nosotros, nos buscó y me contó la parte de cómo su hijo falleció, murió, y de cómo ella como madre observaba que el principio de lo que estás diciendo, si tú amas a tu hijo como sea, lo quieres, a tu hija desde luego, lo entiendes, y aunque tengas prejuicios, vences esos prejuicios, ese hijo se va a querer, va a tener quizás relaciones más armoniosas y amorosas, y no va a buscar la fuga de las drogas, del alcohol o cualquier cosa, ¿no? Es quizá muy reducido como lo planteo yo, pero el principio está en eso, porque los chicas de diversidad sexual a veces están muy vulnerables ante la vida, ante la sociedad, en el transporte público, y si le agregas ese no quererse, pues buscan el riesgo muchas veces. Es parte de lo que ha dicho la sexología y las especialistas, y que escucho que tú planteas en este momento. Y en este tema, hilando un poquito, me encantaría rápidamente que me dijeras, deriva del libro también animar a estas mamás, a estos papás, porque hay que decirlo, también hay papás y familiares en general, hermanos, primos, tíos, que se involucran a partir de leer el libro, a partir de escuchar o la primer sensibilización, que puede ser la madre, ¿no? O puede ser un familiar, y va involucrando a toda la familia. ¿Cómo se vive, tú como psicoterapeuta, cómo se vive esa experiencia, querida Rina? Sí, no existen los seres humanos aislados. Involucra a la familia.
O sea, si hay una persona de la diversidad, claro que alguien pregunta, oye, ¿qué onda con tu hermano? Pues ahí tiene que salir. Claro. Y la familia también se arriesga y tenemos aquí el tema de la pertenencia. La familia también pertenece a ciertos grupos religiosos, sociales, vecinales, comunitarios, y tener una persona de la diversidad sexual pone en jaque a la familia. Sí. La pone en jaque. Entonces, sí es un tema que le ocupa a otras personas. Exacto. No nada más se queda aquí. Entonces, si no trabajamos como sociedad, el bienestar no llega. Así es. No llega porque se va rebotando de un lugar a otro. Y sí, la gente de la diversidad sexual, pues finalmente somos hermanos, primos, tíos, abuelos, de cualquiera. Entonces, estamos como por todas partes y eso hace que sea un tema que le incumbe a cualquier persona, le incumbe, ¿no? Yo lo extendería, de hecho, y también a las instituciones, ¿no? Porque yo no me concibo como un hombre gay abiertamente desde muy joven, sin haber estado en una universidad que me haya protegido, que me haya valorado y me haya respetado. La UAM me respetó y me valorizó a partir de que, bueno, de entrada, pues todos mis trabajos tenían que ver con la diversidad sexual y había maestros, maestras que siempre fueron muy proactivos con este tema que un poquito antes de que saliera el libro, pues yo soy de los 90, me eduqué en 92, 98, y pues no era como que un tema muy fácil y la UAM siempre fue muy abierta a este tema y hasta la fecha, ¿no? Y mira que tú eres un gran escritor, o sea, se ve la autoestima, o sea, tan es así que el hecho de haber sido avalado, querido, respetado, eso te ha dado la fortaleza para agarrar y publicar tus cosas, abrirlo de matrimonio, o sea, estar involucrado en la gran persona que tú eres. Gracias. O sea, la gente sí nos construimos con los entornos. Y eso es una responsabilidad de todos los entornos educativos, familiares, sociales, vecinales, de cualquier índole. Y ahí viene un tema bien importante, querida Rina, que es lo personal es político. Algo tan personal como amarnos, querernos, desear, sexar, cuando nos prohíben, cuando nos reprimen, pues ya viene un tema que es político. Como dicen las feministas, lo personal es político. Y se vuelve político y se vuelve un tema de salud, porque cuando la gente no tiene buena autoestima, no elige bien parejas, no se cuida, y no se cuida desde embarazos no deseados, desde no usa condón, y ahí no nada más VIH, hay un desfile de situaciones que están, y termina cayendo en el sector salud, en el sector gobierno, en el sector, o sea, lo personal termina por ser un tema de muchos lados. De hecho, puedo sí decir que la educación sexual ha estado muy a cargo del sector salud. Exacto. El IMSS ha tomado mucho más valientemente y con mucho mejor bandera la educación sexual para bajar los índices de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados, de violencia, también el DIF. Han tomado mucho mejor bandera en educar a nuestra población para que bajen esos índices de salud de lo que ha sido el sector educativo, por ejemplo. Sí, por desgracia. Que hasta ahorita sigue haciendo merengue y medio por los libros, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí pega en varias partes. La vida de nosotros sí pega en otros seres y en otras instituciones. Y bueno, de aquí nos pasamos a un tema que yo sé que es parte de tu vida, que es el armario abierto. ¿Por qué armario abierto a una librería? Pues fíjate que buscándole nombre, ¿no? El armario es donde guardamos las cosas privadas, personales. Ok. Y nosotros decidimos, de hecho nuestro primer logo eran 2 paréntesis hacia afuera, así. Ahí no está porque no está. es del armario. Entonces, si es la sexualidad es lo que se susurra, lo que está entre paréntesis, lo que nadie quiere hablar, nosotros decidimos abrir los armarios, los paréntesis, el closet. No tanto el closet porque no era una salida del closet, pero decimos que el armario era donde se guardan nuestras cosas personales y queríamos hacer un lugar que fuera amigable para sí se puede hablar de lo personal, sí se puede hablar de lo íntimo.
Y de hecho nosotros teníamos un directorio muy amplio de instituciones, vuelvo a recordar, no había Google de, ahorita te pasa algo y pones en Google, me mordió un tiburón y estoy en la colonia Cuauhtémoc y alguien te viene a rescatar, pero en aquel entonces la gente no sabía dónde buscar, no sabía, o sea, violaciones, abusos, me pasó esto, me salió del closet alguien, me embaracé. ¿A dónde voy? ¿A quién le digo? No sé, la gente no lo abría en su casa. Quiero que entiendan el caos que era, no tener información. Y el armario sí se volvió un centro de información donde todas las personas fueron siempre bien recibidas y donde se le dio asesoría a cualquiera. Vete aquí, vete allá. Puedo decir que logramos hacer un espacio en donde la sexualidad no se dividió, fíjate. ¿A qué me refiero? Antes había los lugares de diversidad sexual, los lugares hetero, parecía la heterosexualidad y los diversos. Aquí había de todo. Había heterosexualidad, trans, bi, que no se hablaba en aquel entonces de eso, pues ahí sí se habló, homosexualidad. Había para todas las sexualidades y para todas las edades, porque antes era lo de niños solo en el espacio de niños, pero eran libros. Lo de adultos solo en el espacio de adultos. Hay muchos temas, la sexualidad es muy abierta, era para todas las edades, y la gente tan solo con entrar y ver cuántas temáticas de sexualidad había, ya era educativo, porque me decían, una librería para hablar de relaciones sexuales, como que, ¿cómo? ¿Qué tanto hay que hablar? Y cuando entraban y veían género, arte, cultura, historia, posiciones sexuales, problemas sexuales, había como 20 temáticas diferentes. Nada más ver eso ampliaba el espectro de qué es la sexualidad, porque hasta ese entonces, cuando se hablaba de sexualidad, se hablaba de reproductividad, casi la relación sexual, y ya así muy grave el Kama Sutra, ¿no? Posiciones sexuales, pero seguía siendo lo mismo. De repente erotismo, o sea, se abrió una gama de cosas que sí abrió los ojos a muchas opciones. Muchas maestras de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, maestros, maestras, recurrían ahí al armario abierto. Cada que Anabel Ochoa, yo me acuerdo, que de hecho una presentación de su libro que le dio la vuelta a toda la manzana, porque la hicimos ahí. Fue muchísima gente ahí a la Condesa, a Agustín Melgar, 24, si no mal recuerdo. 25. Casi, que ahorita, ojo, el armario abierto. Ya no está ahí. No está ahí, está en internet. Está en línea. Eso ahorita lo reafirmamos, pero bueno, marcó toda una época, fue irruptora este espacio, que vuelvo a decirlo, sí es un negocio, una empresa, porque debe serlo para mantenerse, pero yo siempre le decía a Luis, más allá de eso, ustedes son activistas de la sexualidad, y eso es algo muy bonito. Y en México no tenemos, bueno, tenemos una o dos librerías más con estas características, pero en España hay, en Argentina también tengo entendido que hay librerías similares, Rina. Fíjate que con este concepto no. No, okay. Hay librerías de diversidad sexual, sí. En Madrid, en Barcelona, Madrid. En muchas partes ya hay librerías sobre diversidad sexual. Hay algunas que manejan algunos temas de sexualidad, eso también es cierto. Pero con esta tonalidad, no sé por qué no han abierto más, con esta tonalidad educativa y que abarque las sexualidades, y que también se pueda aprender sobre sexualidad ahí, no las han generado. Nunca olvidaré aquellos tomos enormes de la compilación de Historia de la Sexualidad 1, 2 y 3, que solamente se encontraban en el armario abierto. No sé si ya se sigue editando esos libros. No, ya no. Hay muchos libros maravillosos que ya no se editan. Y también Luis y yo nos dedicamos como ratoncitos a buscar materiales en toda Latinoamérica, a buscar y a promover materiales. También otra cosa que hicimos es que habían ONGs que creaban material didáctico muy bueno, pero no sabían cómo distribuirlo y estaban así como muy casero, entonces no crecían porque la buena voluntad tiene un tope. Claro. Y nosotros lo que hicimos fue ayudarles a promover para que siguieran produciendo eso y crecieran las ONGs, porque las ONGs también necesitan presupuesto. Claro. Y no tenían forma de ingreso, hasta que propusimos formas de ingreso con sus propios materiales, que haces
aprenden los demás y tienes un ingreso para seguir creando estas maravillas que se crearon. No, y la verdad es de que pues muchos libros que nunca ibas a encontrar en las librerías comerciales, las grandotototas. Entonces, bueno, recuerdo también, querida Rina, que bueno, el armario abierto tenía espacios de jóvenes en la radio y en la televisión. ¿Por qué los llamaban? Para tener secciones, para tener estos espacios en Telehit, si no mal recuerdo. Tuvimos en Telehit, en MBS, nos entrevistaron en muchos medios, también en muchas universidades, porque la gente sí quiere saber de sexualidad, porque todos tenemos sexualidad. Y se necesitaban, nos entrevistaban sobre temáticas, sobre la gente quería saber. Y bueno, pues fue un lugar en donde sabían que podían acudir y tener estas informaciones que se necesitaban. Claro. Pues sí, amigos, ¿cómo ven el tema de la sexualidad, la educación? La historia de cómo fue creándose. De cómo fuimos avanzando en estos temas. Y bueno, el momento actual, ¿tú cómo lo ves? No nada más en los temas ya de sexualidad, sino el tema de las políticas públicas. Han pasado más de 20 años, tanto de la experiencia de la librería y bueno, de tu libro, de Papá, Mamá, Soy Gay, la evolución temática. Me decías que, por ejemplo, el tema trans pues, o el tema intersexual pues ha ido evolucionando y ahora que hay que actualizar el libro, pero también la bibliografía se ha ido actualizando, ¿no? Respecto a estos temas que no se trataban a principios de los 2000 y que hoy pues, son lo de hoy, lo trans particularmente. Lo trans y lo no binario. Y lo no binario. ¿No? Y también están temas intersex, pero todavía no agarran tanta fuerza como lo trans y lo no binario, que son los temas que ahorita están puestos en la mesa, que realmente han estado puestos en la mesa siempre, solo que no se nombran. No se nombran y las poblaciones no exigen derechos hasta que los exigen. Claro. Y entonces ya es como de, ok, sí, están ahí, ¿no? Porque mientras las poblaciones no exigen, pues mejor le echamos tierrita y carpetazo y nadie vio y nadie supo, ¿no? Así es. Porque las cosas implican un movimiento social. Exacto. Como hablábamos hace rato, no nada más es la gente no binaria, bueno, exige su espacio y hace que ahora hay que incluir en el lenguaje, hay que movernos, hay que ampliar nuestras visiones de género, todo eso nos hace crecer a las personas, nos mueve de la comodidad y nos hace crecer como sociedad, como personas y a darnos cuenta de otras realidades y de ser más incluyentes. Claro. Querida Rina, pues ya para ir cerrando, hay también un tema que me gustaría que reflexionaras. Ustedes como sexólogos, como gente muy involucrada, además como activistas, pues son constantemente consultados por gobiernos, por legislaturas, por partidos políticos, por instancias, de hecho, internacionales constantemente. Pues a veces, ojalá y de veras fuera, como lo estás diciendo, estaríamos parados en un lugar muy diferente, querido, porque luego no nos consultan nada y a mí a veces me pesa que las personas tomadoras de decisiones deciden sobre temáticas que desconocen y ni siquiera es que yo quiera que tengan que saber de todo, pero no sé, si yo tuviera que tomar una decisión sobre una temática que desconozco, más que hablar de lo que Rina piensa, claro, yo haría espacios de consultoría con gente que trabaja de las temáticas para empaparme y poder tomar decisiones objetivas y claras hacia esas poblaciones y no arbitrarias. No, y es que te lo decía. Perdón que porque, lo diga, pero pues sí, sí es bien. terrible que se toman decisiones arbitrarias a veces. A eso iba como lo que yo quería escuchar un poco, porque digo, a veces veo a Luis en cosas bien interesantes, a ti con instituciones, digo, ay, qué bueno que está Luis, que están los sexólogos, las sexólogas, pero en una de esas no lo veo reflejado en leyes, en políticas públicas. Ese es el gran problema, ¿no? Justo es el gran problema, ¿no? Tenemos un problema de ego y de arbitrariedades que para mí es inaceptable en tomadores de decisiones porque toman decisiones que no están fundamentadas en lo correcto. A veces son políticamente correctas, pero pues en una de esas no necesariamente responden a una realidad, ¿no? Porque la desconocen y tan fácil que es acércate a conocerlas. Claro, claro. Eso es todo lo que hay que hacer, no es complejo. Así es. Querida Rina, pues ¿con qué te quedas tú
de estas 2 décadas de trabajo, con estas 2 décadas o un poquito más, de generar información, de un trabajo arduo, pesado, porque hacer libros no es así como que muy relajado, pero sí es un trabajo que requiere disciplina. ¿Con qué te quedarías y con tu experiencia profesional y con ese activismo que hacen tú y Luis de manera muy naturalita desde el armario abierto? Pues me quedo con que falta más, fíjate, con que parece que no se acaba. Y me quedo con la frase, con una de las frases que hice cuando empecé lo de educación sexual, ¿no? Y la vuelvo a repetir, si crees que la educación sexual es peligrosa, prueba la ignorancia. Los números siguen estando ahí y yo siento que ahora tenemos otra ola de conservadurismo que otra vez arma un irigote por la educación sexual y vuelven a subir los números de desgracias. Y yo digo, bueno, ¿para qué tenemos que estar en la desgracia cuando la información ha demostrado que nos baja los números y nos da mucho bienestar a las personas? Pero pues parece que el ser humano necesita ciclos. No pues mira, sé, querida Rina, no lo entiendo, pero a mí me sigue dando chamba. Nosotros desde Galería Diversa, desde este espacio de comunicación, vamos a seguir indagando, preguntando, cuestionando, preguntándole a los y las expertas de viva voz y en primera persona para que también pues nosotros podamos ofrecerle a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y al público que ve estas transmisiones, pues lo que piensan, quienes estudian, quienes trabajan, quienes luchan. Te agradezco mucho el tiempo. Te agradezco a tus queridas mascotas que estuvieron aquí atentas, aprendiendo. Perrijas. Tus perrijas. Y gracias por abrirnos las puertas de tu casa, querida Rina. No, pues muchas gracias a ustedes por haber venido, por su flexibilidad, por estar aquí y sobre todo gracias por hacer más espacios de estos que se necesitan mucho. Pues vamos a seguir trabajando en ello y bueno, pues en una siguiente emisión estaremos platicando de otros importantes, interesantes temas. Mil gracias y hasta la próxima.